Bienvenidos al programa San Juan Somos Todos, de orilla a orilla. Ahora visitamos la histórica Hacienda de Laíto, que está situada al este de la cabecera municipal de San Juan de los Lagos, y es un lugar que cuenta con una historia muy importante que data de hace más de 400 años, ya que fue una concesión que hizo la corona española a Juan Cermeño Centella en el siglo XVI, y desde entonces el lugar ha pertenecido a la familia Cermeño, una familia que ha sido parte importante de la historia de San Juan de los Lagos y de Lagos de Moreno, ya que muchos de sus integrantes fueron presidentes municipales de ambos municipios, y algunos de ellos participaron en la Revolución Mexicana al formar parte de las filas villistas. Conoceremos la casa antigua de la hacienda, que en su apogeo llegó a tener más de 4,000 hectáreas y que cuenta con una capilla construida a finales del siglo XIX y que guarda una historia muy peculiar. La hacienda El Laíto es un lugar privado que no está abierto para la visita del público y se encuentra a 25 kilómetros de la cabecera municipal de San Juan, sobre la carretera libre federal 80 a Lagos, justo en el límite entre San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno. Te invitamos a conocer más sobre la hacienda El Laíto. ¡Acompáñanos! Hola, muy buen día, amigos. Bienvenidos a un programa más de San Juan Somos Todos, de orilla a orilla. Y en esta ocasión tenemos un programa diferente a los que hemos tenido anteriormente, pero la verdad estamos muy contentos porque hemos tenido la oportunidad de conocer un lugar histórico en el municipio de San Juan de los Lagos. Estamos el día de hoy en la hacienda El Laíto. Esta hacienda es un lugar privado, no está abierto al público. La dinámica que hoy vamos a utilizar es diferente. Entender que este lugar pues no está abierto para visitantes, pero de cualquier forma estamos muy agradecidos aquí con don Ernesto Cermeño, que nos hizo la invitación a venir a conocer la hacienda, y vamos a platicar sobre la historia de este lugar, una historia de cientos de años. Primero pues le voy a dar la bienvenida a las personalidades que nos acompañan. Como siempre, primero al alcalde Jesús Medina. Bienvenido, alcalde, gracias. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, don Ernesto, por recibirnos aquí en su hacienda. La verdad que muy bonito, y hay algunos detalles que ya sobre la entrevista le iré preguntando también, pero entiendo que es un lugar muy importante también en cuanto a la leyenda y la historia que aporta a nuestra región. Entonces por eso pues muy agradecidos de que nos haya aceptado también aquí poder contar un poco más sobre el Laíto. Bueno, pues le damos la bienvenida a don Ernesto Cermeño. Muchísimas gracias por invitarnos y por recibirnos este día aquí en su hacienda. No, hombre, al contrario, un gustazo que estén por acá en su humilde casa. Y bueno, cuando me platicaron del proyecto, la verdad se me hizo muy interesante de alguna manera resaltar la cultura y la historia que tiene San Juan, ¿no? Y pues aquí es su casa, bienvenidos. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida también al ingeniero Luis Antonio de Alba, periódico Ágora, que nos viene acompañando. Pues encantado de estar en otro programa más de San Juan Somos Todos, de orilla a orilla, y más que en esta ocasión estamos en un lugar verdaderamente encantador, maravilloso. Y también con mucho gusto le damos la bienvenida al arquitecto Guillermo Chavín, del periódico Nuevo Milenio, aquí de Lagos de Moreno. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con la promoción de San Juan de los Lagos. Gracias. Muy bien, pues ¿qué les parece si entramos en materia y empezamos a platicar aquí de lo que es la historia de la hacienda? Le vamos a pasar el micrófono a don Ernesto. Platíquenos, que me imagino que este lugar, pues la historia es de cientos de años. Es una hacienda de la cual se tiene registro desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que tienen ustedes de conocimiento de cuándo inició o cuándo se fundó esta hacienda? Mira, la hacienda, según los antecedentes que tenemos por aquí familiares, esta hacienda tiene 4 siglos aproximadamente que se empezó a construir de alguna u otra manera, y desde que se empezó a construir ha sido de la familia. En aquellos años
fue una concesión que tuvo, ahora sí que un ancestro nuestro, según tengo entendido se llamaba Juan Cermeño Centella, y a partir de ahí se empezó a construir esta hacienda junto con otras estancias, por decirlo de alguna manera, cercanas aquí a lo que es el Ahito, y es más o menos un poquito el antecedente histórico en ese sentido. Sí, porque bueno, hace 8 días tuvimos la oportunidad de estar en Agua de Obispo y nos decían que era parte pues de la hacienda del Ahito, que era una casa, ¿cómo nos dijeron? De descanso, una estancia, un casco de la hacienda. Y me imagino que así como Agua de Obispo, pues había muchas. ¿Cuántas hectáreas de origen tendría esta hacienda? Mira, el dato exacto no lo tengo, porque no lo hemos encontrado en honor a la verdad en el tema histórico. Por ahí existe algún mapa en el cual había una relación de los potreros que tenía la hacienda. Precisamente Agua de Obispo era uno de los potreros que había aquí del rancho, y en aquel tiempo aproximadamente eran como unas 4,000 hectáreas aproximadamente, era lo que había. Te estoy hablando de un número un poquito del antecedente que tenemos. No sabría decirte exactamente, en aquel tiempo se medía por caballerías, entonces ha cambiado, digamos, la medición. Hoy día en estas zonas pues ya se mide todo por hectáreas, ¿verdad? Pero más o menos era el antecedente que había desde aquel tiempo. Inclusive hay por ahí algo de historia, que lo que es Miranda, y parte de alguna manera, quizás ya está pegada a Tlacuitapa, era parte de aquí de lo que era la hacienda, ¿no? Porque la familia, pues, ahora sí que todos venimos de una parte ahí cerquita de Tlacuitapa, ¿verdad? Que está entre Tlacuitapa y San Julián. Entonces se piensa o pensamos nosotros, pues, que era parte de la hacienda, ¿no? Me gustaría que el ingeniero también nos platicara un poquito, porque como parte del Círculo Histórico y Cultural Entre Amigos, pues también tienen algunos datos que sería muy bueno compartir. Sí, traemos algunos datos y pues como en la escuela saqué mi acordeón porque sí, de memoria ya no creen que le atino muy bien. Y está interesante lo que señalabas, Ernesto, las mediciones. Posteriormente a lo mejor doy un apunte sobre las medidas antiguas y cómo relacionarlas con las actuales. Pero a mí me gustaría mucho señalar la importancia del apellido Cermeño, sobre tu familia, cómo surgió, dices tú, en los rumbos de San Julián. Ahí hay muchos cermeños, desde luego San Juan de los Lagos, y de ahí pues se han ido a otros lugares como Lagos de Moreno, donde vives tú actualmente. Este terreno está limítrofe con Lagos de Moreno, es la orilla de San Juan, podemos ir al oriente. Curiosamente parece ser que la carretera que va a Tlacuitapa es el límite, de ahí para el oriente es Lagos y para el poniente es San Juan de los Lagos. Bueno, aquí está Hacienda del Ahito, pero voy a hablar de algo que a lo mejor tú conoces bien, lo que fue la guerrilla Cermeño. Resulta que cuando la revolución, el siglo pasado, a principios, 1914 a 1915, hubo una agrupación paramilitar que se llamaba la guerrilla Cermeño y que estaba en San Juan de los Lagos. Ahí estaba asentada. Se tuvo su organización el 14 de noviembre de 1914 y era villista, porque resulta que los villistas ya tenían dominada la zona. Esa fecha llegaron a Lagos de Moreno. Al tomar Lagos de Moreno, que era la cabecera, pues también cayeron Ojuelos, San Julián, La Unión, San Diego de Alejandría y San Juan de los Lagos. Era un territorio muy vasto para estar vigilando, y los cermeños se ofrecieron a decir, bueno, nosotros vamos a pagar un grupo de gentes que vigilen el orden y que esto no lleguen los enemigos de los villistas a tomar de nuevo la plaza. Esto fue en San Juan de los Lagos, que es un caso único. Se forma la guerrilla Cermeño y tenía como líder a don Manuel de Jesús Cermeño y Sánchez. Bueno, resulta que el presidente municipal de Lagos era don Ismael Hurtado, y pues era que tenía una especie de mini gobernador, pero le escribía a don Manuel, oiga,
pues yo estoy en San Juan y traigo gente que se me ha pegado, que no son soldados de línea, sino gente que era simpatizante, pero tenía que pagarles, desde la alimentación, el hospedaje y demás cosas que se ocupan en casos de guerra. Pero hay algo curioso, el presidente municipal de San Juan de los Lagos, en ese tiempo, era hermano de don Manuel Cermeño, y era don Miguel Cermeño Sánchez, ahí en el Salón de los Monitos, que le decimos, de los presidentes municipales, debe estar ahí la fotografía de don Miguel Cermeño Sánchez. Entonces había un conflicto de intereses. Llegaba don Manuel y decía a don Miguel, oye, pues ni modo, hay del erario, dame algunos centavitos o págame el hospedaje. No lo hacía. Entonces le escribía al presidente municipal de Lagos, al señor Hurtado, oye, pues ¿cómo le hago? Ya no puedo sostener a la guerrilla. Entiéndase guerrilla no como las que conocemos hoy, ¿no? Las guerrillas comunistas, no. Era guerrilla porque no eran soldados de línea. Que se entienda claro eso y no se vaya a malinterpretar. Ese es un caso único que vale la pena platicar, y eso nació con los señores Cermeño de toda esta región, del Aito y los que estén asentados en San Julián, etcétera. Son parientes todos. Y eso fue... Perdón, sí. ahorita que me llama la atención porque en San Juan hay una calle que se llama Leonardo Cermeño. Sí. Entiendo que era tu bisabuelo o tatarabuelo, algo así, no sé si... Sí. ¿Eres parte de lo...? Sí, este Cermeño fue más en tiempo de la independencia. Yo estoy hablando casi 100 años después. Okay. Sí, por eso 100 años después. Desde entonces ya los cermeños tenían una... Sí, los cermeños son de cuidado, ¿eh? Ah. Dice que no entiende por qué eran tan revoltosos. No, la verdad es que las familias estaban muy ligadas. Incluso mi familia de Alba, pues es... acuérdate cuántos cermeños de Alba y de Alba Cermeño, y yo creo que no había más muchachos en aquel tiempo, se casaban ahí entre parientes. Pero era la consanguinidad aquí en la región, ha sido siempre muy, muy fuerte. Este apunte es curioso porque no es normal que se formara una guerrilla y que fuera aceptada, que pasó en San Juan de los Lagos y que el líder era Cermeño de los del Aito. Muy bien. Arquitecto, ¿usted quería agregar algo de la historia? Pues hay el dato histórico muy importante que cuando... Hay el dato histórico muy importante que cuando estalló la guerra de independencia, por aquí pasó el ejército virreinal y al frente del ejército venía en ese momento Félix María Calleja, que después fue virrey, y aquí llegó avanzando hacia rumbo a Guadalajara. Sí, que ya finalmente ya no llegó porque la batalla fue en Puente de Calderón, pero aquí pasó la noche. Aquí en la hacienda de la... Aquí con toda su tropa, se tuvieron que haber repartido por todos lados. Eran como 5,000 soldados, ¿verdad? Esos eran soldados de línea, y él traía como unos 5,000 soldados, pero soldados. Y Hidalgo, no me acuerdo cuánta gente traía, pero se oía hablar como de 60,000 gentes, pero no eran soldados de tropa, eran gente levantada, que iban caminando, muchos con su familia, y a la hora que les llegaban soldados entrenados, pues les pusieron una buena felpa ahí en Puente de Calderón, ¿no? Entonces, interesante ese dato de que aquí en la hacienda del Aito descansó pues este ejército en camino a esa batalla. Me llama la atención también el conocer un poquito aquí de lo que es el casco de la hacienda. Vemos que lo tienen muy arreglado, la verdad es muy bonito. Ahorita tuvimos la oportunidad de dar una vueltecita. Y platícanos, Ernesto, ¿cómo ha sido el devenir pues de la hacienda? Entendemos que hace 100 años pues todavía era un solo lugar, pero luego se vinieron las situaciones de los ejidos y ese tipo de cosas. ¿Cómo vivieron tus antepasados esa situación? ¿Me prestas el micrófono? Oye, mira, la verdad es que les tocó bonito porque les tocó una época bonita. Mandamos pintar todo el campo de verde para que se viera bonito. Eso, ¿no? Con razón, ya ves que
Ya decía yo que nomás porque venimos nosotros. No, es una época, la verdad, divina, ¿no? Ahorita que nos cae, y bendito sea Dios, el agüita, se pinta todo de verde y cambia mucho el campo. Mira, tu pregunta es muy interesante. Aquí, hace algunos años, pues más de 100 años, aquí llegó a vivir alrededor de 50 familias, ¿verdad? Había mucha gente que trabajaba aquí en el rancho, que en su momento colaboraban pues con la hacienda, y pues con el devenir del tiempo y con los cambios del modo de vivir de la gente, pues empezaron a emigrar a las ciudades, ¿no? Y empezó a quedarse sola las haciendas. No es una situación propia de la hacienda de Laito, sino que en todo el país sucedió eso, ¿no? La gente empezó a migrar por oportunidades, por comodidades, por otro tipo de situaciones, y empezó a quedarse un poquito vacías las haciendas, ¿no? Y empezó a faltar mano de obra y cosas por el estilo. Y esa fue una de las causas, creo yo, que empezaron a surgir las decadencias de las grandes haciendas en ese sentido. Por otro lado, cuando surgió el tema del reparto agrario, pues cuando había grandes territorios, de alguna u otra manera, que pertenecían a una sola familia, y que en aquellos tiempos pertenecían a una sola persona, porque no se acostumbraba a escriturarle a diferentes personas, como a los hijos o nietos o cosas por el estilo, pues hubo afectaciones agrarias, ¿no? Hay por ahí una anécdota, platicamos hace ratito, que hay una anécdota de mi abuelo, Juan Cermeño y Azuela, que cuando ya no tuvo otro remedio que repartir parte del rancho, se dice que junto a sus empleados de mayor confianza les dijo: oigan, pues váyanse registrando ahí en el tema agrario, y de dejarles a gente desconocida o a gente ajena un pedazo de terreno, prefiero yo dejarles a ustedes, que me han ayudado a crecer y me han ayudado a mantener la hacienda, ¿no? Entonces, por ahí, no sé si el dato sea verídico, pero yo he escuchado muchas anécdotas en ese sentido, de que algunas de las personas que hoy día tienen parte de la hacienda, pues también colaboraban aquí en ese sentido. Entonces, en aquel tiempo, pues yo creo que sí le quitaron un buen tajo a lo que es la hacienda. Bendito sea Dios que hay en buenas manos, porque tenemos muy buenos vecinos, siempre nos hemos ayudado mucho, y caímos ahora sí que en blandito, como dicen por ahí, ¿no? Sí, y parte de esos vecinos pues son aquí la gente de Agua de Obispo. Me imagino que los primeros dueños, o no sé cómo llamarlo, del ejido, los primeros ejidatarios eran empleados pues de tu abuelo. Te digo, se oye esa teoría, y creo que sí es parte de lo mismo. Y alguien de las gentes que viven ahí en Agua de Obispo nos podrán desmentir, ¿no? Que sepan. Así es. Pero por eso fue que pues los ranchos se han ido dividiendo, ¿no? Sí. Y después mueren los patriarcas, y quedan las familias, y pues empieza a dividir, y empieza de alguna u otra manera. Si es un rancho de 1000 hectáreas, por decirte, pues ya le toca, si son 4, pues les toca de 250, y hay gente que les interesa el rancho, y hay gente que no les interesa el rancho. Entonces, a los que no les interesa, pues lo venden, a veces a las mismas familias, y a veces a gentes ajenas, ¿no? Y se empieza a disgregar pues los ranchos. ¿No fue lo que pasó también en parte aquí en el rancho? Ingeniero, ¿y si te las querías agregar algo? Sí, con lo que dijiste ahorita, Ernesto, de el número de gentes que estaban aquí en el Laito, sobre todo a finales del siglo XIX, vamos, en el porfiriato. Acuérdense que las haciendas florecieron durante el porfiriato. Lo que llamamos haciendas era una manera de decirle a una porción de terreno que se explotaran, que no fuera propiamente en la medida una hacienda. Pero es cierto que florecieron, y muchas construcciones que conocemos vienen de esa época, de 1880 a 1914, 1912. Y un ejemplo es aquí en la capilla de Laito, se construyó a finales del siglo XIX, a principios del XX. Hay una investigación del Círculo Histórico y Cultural Entre Amigos. Don Adrián Martínez estuvo aquí hace un momento, se tuvo que retirar. Ellos tienen todos los datos, y él iba a hablar sobre ese tema, pero sí me gustaría señalar, que quedara aquí en este programa, que sí se tiene esa investigación de la hacienda del templo, la capilla de Laito. Fue el señor cura, era el señor Pardiñas. Él fue el que ayudó a tramitar el permiso, y se hizo en esa época, precisamente porque había muchos pobladores. Se hablaba de esas familias, cerca de 600 personas que podían tener pues el servicio espiritual.
Por eso se dio la autorización de que se construyera. Entonces era muy importante aquí la hacienda de Laito. De Laito. Bueno, yo le sigo diciendo de Laito. De Laito. Bueno. Alcalde, pues ¿cómo ves un rincón importante de la historia de San Juan de los Lagos aquí? No, sin duda alguna, yo creo que ha sumado. Me ha llamado la atención, por aquí veía un nicho para las cenizas de un caballo. Canónigos también en la familia va, canónigos cermeño. Me imagino que ha sido también muy importante para para él, pues para ponerlo también en un nicho. Bueno, y esa integración, y lo relacionaba ahorita con lo que decía el ingeniero con respecto a lo de la capilla, ¿no? Que también ha estado muy relacionado en el tema pues de la religión y del catolicismo. Don Ernesto, veo que la familia Cermeño le gusta mucho la charrería. Por aquí en este hermoso lugar donde estamos vemos un montón de reconocimientos y de cosas alusivas a la charrería. Me imagino que pues han participado y les gusta mucho le podemos decir, este deporte nacional. ¿Qué nos puede comentar de eso? Sí, mira, déjame, te hago una observación. La verdad es que a mi papá le dicen el canónigo cermeño. La verdad que de canónigo no tiene nada, es más vago que nada, pues. Te hago la observación porque sí, es un dato muy curioso. En el tema de la charrería, haciendo un poquito, tomando el tema, si tú preguntas por Ernesto Cermeño, mucha gente quizás no lo conoce, pero sí es el canónigo cermeño, sí lo identifican un poquito más. Y ese caballo que mencionas fue un caballo que él quiso mucho hace 45 años, y cuando murió aquí en el rancho, ya retirado el caballo, pues tuvo digamos el tino o el cariño que le tenía de conservar aquí a partes de su cuerpo del caballo, ¿no? Y sí, mi papá pues toda la vida ha sido charro, nos ha inculcado el gusto por la charrería, el gusto por este deporte tan bonito que surgió en México y que bendito sea Dios se ha conservado hasta ahorita. Y mi hermano se dedica al 100% a ese tema, él es charro profesional. Y sí, bendito sea Dios, pues muy amontonado, la verdad, no somos muchos, pero somos machos, ¿no? Pero está muy amontonado todo, pero al final del día, sí hay algunos reconocimientos, hay algunos premios por ahí que nos han ayudado a tener un poquito más de historia en este tema, ¿no? No, pues la verdad es que no es amontonado, la verdad es que es tanta la historia. Decía una vez mi papá, dice, no es tener las cosas, es saber cómo tenerlas, cómo mostrarlas, porque luego a veces uno va juntando cosas y nomás se quedan ahí todas amontonadas en un rincón, y aquí no, aquí podemos observar que la historia está en las cuatro paredes de este hermoso lugar, que la verdad entra uno aquí y inmediatamente se siente que entra uno a un lugar importante. Alcalde, no sé qué alguien más que... Me gustaría señalar algo que pudimos constatar todos ahorita al recorrer el tramo de brecha, es que han conservado la vegetación endémica, que hay un cuidado a la naturaleza, y lo expresó tu papá hace un momento, que él no quiere que le toquen, que le tumben, nada, quiere mantener todo como fue hace tiempo, y desde luego lo natural. Aquí vemos que todavía hay santamarías, hay la vegetación que conocimos en los potreros limpios, que decimos, porque ya hay lugares donde se acabó la santamaría, se acabaron las estrellitas, el manrubio, bueno, todas las plantas que conocimos en aquella época. ¿Qué está sucediendo? Sí, estamos pues causándole un daño a la naturaleza, y que haya gente que todavía tenga el carácter y el genio para decir, hey, aquí esto no me lo tocan, pues es digno de alabarse, y a mí me llamó la atención. El día que estuvimos en Agua de Obispo comentamos algo de una batalla que hubo aquí en estos terrenos entre juaristas y soldados franceses, pero esa batalla se dio en terrenos de Laito, ¿verdad? De Laito, que fue aquí donde está lo que le llaman el Cerrito de los Muertos, eran chinacos mexicanos que vienen siendo los abuelos de los charros, gente muy diestra a caballo, y los señores franceses que pues la verdad no cantaban mal las rancheras. Hay un gran historiador que se llama, ay, se me fue el nombre,
estuvo en Lagos, ahorita me acuerdo, y este señor hizo un libro que se llama Yo el francés, y saca una relación de todos los franceses que vinieron reclutados aquí a México a pelear, y ahí se comprueba el dicho ese de que el más chimuelo mascaba clavos. Eran soldados que habían estado en Asia, en África, y pues esos fueron los que agarraron aquí en terrenos de y que les dieron en la torre a todos. Ahí ¿sí? Hablábamos también de que quedaba demostrado que los salteños, pues no, esa leyenda de que los franceses eran los responsables de que muchos salteños fueran güeros era falsa, ¿no? Que en realidad aquí la realidad es que la descendencia es española, y los franceses pasaron por aquí, les pusieron una tunda aquí en el ladito y se acabó. Ya me acordé el nombre que individualmente se me fue, se llama Jan Meyer. Sí. El historiador Jan Meyer. Yo creo que son los 60 y tantos años que se me cuatrapearon. Muy bien. Me gustaría preguntarle aquí a don Ernesto, a la actualidad, ¿la hacienda se dedican a la siembra del maíz? ¿O qué es lo que hacen actualmente en la hacienda? ¿O simplemente la tienen ya como algo recreativo? No, aquí sigue siendo una hacienda ganadera 100% y caballar. Nosotros tenemos ahí un pequeño criadero de ganado Simmental y Charol puro, y tenemos caballos cuarto de milla también puros de registro. Es de lo que realmente se mantiene la hacienda, y digo, tratando de conservar hasta lo posible, siendo una hacienda ganadera, pues sí tratamos de que todo lo que tenemos de bienestar, como son los pastos nativos y todo ese tipo de cosas, pues tratar de conservarlas, ¿no? Porque es parte importante del negocio. Para que también el ganado pueda estar feliz y contento. Y la cuestión de los caballos, pues también es muy importante el cuidado que se les deba, porque siendo de cuarto de milla de carreras, pues no es nomás tenerlos sueltos en el cerro, no me imagino que tienen algún cuidado especial. No, fíjate que la mejor crianza de los caballos, por decirlo de alguna manera, cuando tienes un criadero de caballos, es traerlos sueltos en el potrero. Y prácticamente por eso no me dedico a eso. Sí, te voy a explicar la razón. Al final del día, un caballo suelto en el potrero es su modus natural, por decirte de alguna manera, ¿no? Cuando tú encierras un caballo en una caballeriza, es como si tú lo tuvieras prisionero, por decirte de alguna manera. No digo, claro que un caballo cuidado tiene que estar en una caballeriza por cuidarle el pelo, por mantenerlo un poquito en mejores condiciones y todo, sobre todo físicas, por decirlo de alguna manera. Pero la mejor estadía de un animal, de un caballo, es estar suelto. Entonces, la bendición que tenemos en esta región, que creo yo, quiero opinar que es una de las mejores regiones para criar caballos, créemelo, para criar caballos es una de las mejores regiones del país, porque se dan caballos sanos, se dan caballos fuertes, los pastos que tenemos en esta zona, es increíble que en mayo, que está seco, los caballos andan delgadones. En cuanto empieza a llover y empieza a salir el pasto, te lo juro que en 15 días cambian los caballos, su fisonomía, se ponen gorditos, y entonces es una zona muy, muy ad hoc para criar ganado y para criar caballos, ¿verdad? Y sueltos es como mejor están los animales, créemelo. Muy bien, ya aprendí algo nuevo. Perdón por la... No, qué bueno, porque yo lo dije por ignorancia, porque realmente no tenía ni la menor idea de cómo lo hacían. No, realmente yo también iba a decir lo mismo, Luis. Yo estoy muy callado, pero estoy aprendiendo mucho también de lo que representa y ha representado la Ito desde su... O sea, no, vaya, hablamos de la Ito como un lugar, como una zona, pues, como una ubicación, pero también las personas que de aquí nacieron, que de aquí crecieron, que de aquí se expandieron hacia otras partes de la región, pues como su aportación también cultural e histórica pues ha sido fundamental para la región en aspectos históricos muy importantes, ¿no? También pues neófito en muchos temas me declaro, pues, pero es parte también de lo que pretendemos en este tipo de programas, pues que podamos hacer llegar un poquito más de información a la gente que nos está siguiendo, que la verdad también muy agradecido porque hemos tenido un crecimiento importante también en pocos programas,
Y pues aquí reconocer primero a ustedes, que son los que nos dan la oportunidad de mostrarlo, a Luis y a Huicho, pues que están acá en la parte de producción, y pues al Círculo Cultural Entre Amigos, que entre sus aportaciones históricas y todas las investigaciones que han hecho, pues van sumando a esto. Y sobre todo pues el tema de reforzar y de estar en el lugar donde se hizo la historia, pues no sentados atrás de un escritorio o a un lado de un pintarrón, sino estando en el lugar donde se fueron desarrollando pues los momentos históricos, y pues esta apertura que ustedes nos dan pues es lo que nos ha facilitado también el llegar y crecer también con este programa. Muy agradecido también. Vale la pena hacer un apunte, Ernesto, con lo que cuando se habla de haciendas rurales, la gente de la ciudad tiene una falsa imagen. Dice, ay, la hacienda fulana tiene 1000 hectáreas, o tiene 5000, o tiene 100. Se pierden en las medidas, pero también se pierde el sentido de lo que es mantener un negocio o una entidad productiva. En agricultura y en ganadería no puedes hacer negocio si no tienes uno de los elementos indispensables, que es la tierra, y es una dimensión suficiente para que se haga un negocio. Parece ser que la gente de hace 400 años, 500 años, tenía más idea de cuánta superficie era necesaria para que se mantuviera un negocio, una hacienda, un rancho. Por eso se dotaban de ciertas superficies. No era al azar, era nomás porque se le ocurría o porque tenía bonitos ojos, sino este señor se debe de mantener con esta superficie de tierra, y había unas medidas. Yo me traje aquí un apuntito, porque de memoria no me las aprendí ya, y me gustaría mencionarlas precisamente porque estamos en lo que llamamos la hacienda del Aito. Es Aito, pero todo el mundo lo conocemos como el Aito, y así lo voy a seguir diciendo. Bueno. Sí, porque ya me regañaron hace rato que Adrián Martín, tienes que decir Aito. Oh, que le decíamos el Aito, pues así se le queda. Bueno, fíjense, las medidas antiguas regionales eran las siguientes. Una hacienda correspondía a 8,778 hectáreas. Y esa era una haciendita chiquita, de las que hay muchas ahorita allá en Chihuahua, ¿verdad? Y la más pequeña por ahí anda de 6,000-7,000 hectáreas. Y luego aquí fíjate en la medida, un sitio de ganado mayor. Era la superficie suficiente para mantener ganado, no sé, cierto número de cabezas. Eran 1,755 hectáreas. Y había un sitio de ganado menor, que era de 780 hectáreas. Te decía que normalmente para el norte del municipio, eso era lo que se mantenía, sitios de ganado menor alrededor de 780 hectáreas, todavía a principios del siglo XX. Y luego había los criaderos de ganado que pertenecían a las haciendas, de 488, 500 hectáreas, y las otras de 195. Y luego la famosa labor. ¿Se acuerdan que hay ranchos que se llaman La Labor de Alba, La Labor de los González, La Labor de fulano? Eso correspondía a 70 hectáreas. Y muchos de los potreros que conocemos, pues yo me dedicaba a la topografía, eran de 70 hectáreas. Eran labores, La Labor de fulano. Bueno, y luego vienen las famosas caballerías. Miren, cuando se levantó la información para lo del templo, la información aquí del Aito, se hablaba que el Aito tenía 64 caballerías de tierra. Ha de haber tenido más, pero en ese tiempo, estamos hablando a principios del siglo XX. Una caballería de tierra son 42.7 hectáreas. Si fuera cierto ese dato, que ese viene de un historiador, esas 64 caballerías serían 2,732 hectáreas, las que tenía aquí el Aito. Era de todo un mundo de tierra. Y por último, se estuvo manejando todavía hasta hace algunos años el solar. Un solar corresponde únicamente a 1,750 metros cuadrados. Pero entonces aquí lo importante es, hemos oído hablar de caballerías, hemos oído hablar de las haciendas. Normalmente le decimos hacienda a un lugar con una casa vieja, y no es prácticamente una hacienda. Es el casco posiblemente de un sitio de ganado mayor,
de un punto legal, de una labor. Pero ya con eso ya tenemos una idea más de qué significa. E interesante conocer estos datos. Obviamente, pues, conforme pasa el tiempo, la población, pues no solamente de la región, de todo el mundo crece, y pues es prácticamente imposible mantener lo que tú mencionabas hace ratito, que las familias van creciendo y se va dividiendo, y pues lo que era una hacienda de miles de hectáreas, pues ahora son terrenos a lo mejor de 1000 metros, no sé. Digo, estoy exagerando, pero sí. Bueno, aquí estamos el ingeniero Luis Antonio y yo, que somos miembros del grupo cultural Entre Amigos, y además de todo lo que se ha visto, pues en el grupo cultural pues nos interesa la cultura y la historia. Y un dato muy importante de la familia Cermeño es que el abuelo de Ernesto era Cermeño Azuela, y esa veta Azuela pues es una veta importantísima para la cultura, no de Lagos, sino nacional, porque no es solamente don Mariano, que se considera el padre de la novela de la revolución, sino sus hijos y sus nietos, y en este caso el señor Juan Cermeño Azuela, que dejaron una profunda huella positiva en la región. A mí no me tocó conocer al señor Juan, pero he conocido mucha gente que lo conoció y lo trató, y todos hablan extraordinariamente de él. Es decir, aquí como que me voy a hacer bolas, ¿verdad? Como diciendo, ¿te refieres a que era muy buena gente por lo Cermeño o por lo Azuela? Pues por los dos lados, pero esa veta Azuela para mí es muy importante, sin dejar a un lado la trayectoria de la familia Cermeño, ¿verdad? Pero pues, es muy importante. Aquí, don Ernesto, pues ahora sí que su familia por todos lados con mucha historia. Por un lado la parte Azuela por el escritor, y la parte de los Cermeño pues con todo lo que ya comentaba el ingeniero de su contribución tanto en la independencia como en la revolución. Pues estamos llegando a la parte final del programa. El tiempo se va como agua entre las manos, lo digo, y me gustaría que para poder cerrar el programa pues cada uno nos diera unos comentarios finales. No sé si No, bueno, pues, en primer lugar felicitarlos, la iniciativa, señor presidente, que está surgiendo de este tipo de programas que a la gente nos cultiva de alguna manera. Hace rato comentábamos, ¿no? A veces tenemos en casa cosas bien interesantes, lugares bien interesantes que no sabemos y que de alguna u otra manera no los conocemos porque pues, no los han difundido de repente, ¿no? Y este tipo de programas y este tipo de iniciativas creo que son muy importantes para mantener la cultura, ¿no? De alguna u otra manera, y para mantener la historia que luego con el tiempo se va perdiendo al final del día, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerles que nos hayan considerado, que nos hayan invitado a formar parte de este serial de programas, y bueno, aquí tienen su casa, bienvenidos. Pues muy contento porque realmente estamos cubriendo San Juan de orilla a orilla. Estamos pues en el límite oriente del municipio, así como hemos estado ya en otros lugares que también son limítrofes con otros lugares. Realmente el término San Juan de orilla a orilla se está cumpliendo. Muchas gracias por la invitación. Me siento aquí muy a gusto porque aquí se respira a los altos de Jalisco. Cierto. Alcalde. No, hombre, ya con esa frase del arquitecto, pues ya prácticamente abarcamos todo el contexto de lo que queremos hacer, ¿verdad? Se respira los Altos de Jalisco, se respira San Juan de los Lagos, se respira la historia, la cultura, la tradición también, porque pues también al estar aquí en estos espacios que ves el amor pues a algo tan simbólico que es, por ejemplo, la charrería, pues para Jalisco, para los Altos. Y yo creo que la frase de Jalisco es México, luego decimos, y los Altos es Jalisco, ¿no? Entonces nos sumamos y nos echamos al hombro toda la historia del país y todas las tradiciones y toda la cultura del país aquí en los Altos de Jalisco. Muy honrados
nuevamente se lo digo, aprendimos más, aprendí también sobre el apodo pues de su señor padre, que yo lo andaba confundiendo ya, pero pues es parte de esto, ¿no? De ir descubriendo y de ir haciendo que las cosas vayan asentando deben de ir. Y pues aquí seguiremos y estaremos también acercándonos en otras comunidades y los invitamos a seguir viendo el programa y también haciendo un recorrido junto con nosotros. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por recibirnos en su casa este día, y bueno, pues agradecerles sobre todo a la gente que nos estuvo sintonizando en este programa, recordarles que esta hacienda, esta bella hacienda, pues es un lugar privado, no es un lugar donde pueda usted venir pues a verlo, pero que lo invitamos a que por medio de este programa, por las imágenes que le hemos estado presentando, usted tenga la oportunidad de conocerla y de saber que este lugar hermoso, bello, existe aquí en San Juan de los Lagos. Los invitamos para que el próximo viernes nos acompañen en la siguiente visita que haremos a otra comunidad aquí en San Juan de los Lagos, y esté muy al pendiente de todos los programas de San Juan Somos Todos, de orilla a orilla. Muchísimas gracias.